Saludos, sean bienvenidos a esta serie de videos donde desarrollaremos una aplicación web con el patrón MVC en ASP.NET Core 5. Para esta serie de videos será necesario tener ciertas aplicaciones de desarrollo instaladas en nuestra computadora, como lo serían Visual Studio 2019 y alguna versión de SQL Server, para crear y manejar bases de datos. Empezamos abriendo Visual Studio 2019 y acá le damos crear un nuevo proyecto. En las plantillas que se nos muestran, colocamos acá en la caja de búsqueda MVC y seleccionamos la segunda, que tiene como nombre ASP.NET Core Web App Model View Controller. Le damos siguiente y acá colocaremos el nombre del proyecto, en el cual yo le pondré VJ Store, y en la parte de la solución le colocaré MVC. Le doy siguiente. Seleccionamos en la siguiente pantalla lo que sería el framework a utilizar, en el cual utilizaremos la versión .NET 5. En la parte de autentificación tenemos otras opciones, pero en este caso utilizaremos ninguna, ya que agregaremos manualmente lo que serían este tipo de autentificaciones después. Lo dejamos con configuración para HTTPS y le dejamos también habilitada la opción de habilitar la compilación de Razor en tiempo real. Le damos crear y esto nos generará prácticamente lo que sería el esqueleto básico de nuestra aplicación MVC en ASP.NET Core 5. Acá nos dejará entonces al lado derecho lo que serían esos archivos y procederíamos entonces a empezar a crear lo necesario para nuestra aplicación. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es crear lo que sería un modelo en la carpeta modelos que se encuentran en nuestra estructura de solución. Recuerden que aquí tendremos siempre tres carpetas que serían con las cuales trabajaríamos más, las cuales sería la carpeta de controles, la de modelo y la de vistas. En este caso, a la carpeta modelo agregaremos un modelo, agregando lo que sería, dándole clic derecho y dándole añadir clase. Y aquí colocaríamos el nombre de nuestro modelo, que en este caso sería categorías. Bien. Al final del día, un modelo en nuestra solución o en el patrón MVC representará una tabla en nuestra base de datos. En dado caso, si nuestra clase entonces se llama categoría, todas las propiedades que definamos dentro de esta clase se convertirán después en lo que se conocerían como las columnas de la base de datos. Este aproximamiento de crear bases de datos y tablas y columnas a partir de un código generado en nuestra aplicación se conoce con el aproximamiento de código primero y base de datos después, donde básicamente nosotros escribiríamos acá en nuestro código las propiedades de nuestra tabla y sus columnas, y las cuales después serían empujadas a el servidor de SQL Server. Entonces acá, ¿verdad? Empezamos escribiendo lo que serían las propiedades de nuestra clase. Para ello, yo escribiré en este momento prop, y esto prácticamente un snip o un snipe de Visual Studio que nos permite trabajar de manera más rápida. Una vez escribe prop, se presiona dos veces tab y creará ese código que nosotros utilizaremos. En este caso, ¿verdad? Como les había mencionado, la idea está de que nuestra tabla se llama categorías y acá nuestras propiedades prácticamente vendrían siendo las columnas que se agregarán a esa tabla. En este caso, nuestra primera columna queremos que sea el ID principal de la tabla, así que le pondré el nombre ID categoría. Ahora, usualmente, ¿verdad? Una categoría, una llave primaria en una base de datos, en una tabla de una base de datos, es autoincrementable y tiene que ser única. Pero, ¿cómo sabe el código que estamos escribiendo que nosotros queremos que esta precisamente sea de ese tipo? Las cuales se conocen como Identity en SQL Server. Pues bien, para ello utilizamos algo conocido como Data Annotation, las cuales se colocan dentro de corchetes, y en este caso la anotación para eso es la palabra clave key.
Sin embargo, verán que no nos la reconoce y nos tira un pequeño error de sintaxis. Al tratar de solucionar esto, verán que lo que tenemos que hacer nada más es agregar a nuestro archivo el utilizar la librería apropiada de Component Model, Data Annotation, y ya verán que hasta aparece en color diferente y ya no nos da el error. Continuamos entonces escribiendo otra propiedad, que en este caso ya no quiero que sea entera, sino que sea una string, y que se llame nombre. Ahora agrego otra propiedad, y esta sí será entera, y le pondremos acá de nombre orden. Entonces aquí prácticamente, ¿verdad? Lo que tenemos es una tabla que se llamará categorías, y acá estarán, ¿verdad?, las tres columnas que irán dentro de ella. Bien, damos guardar a este archivo y proseguimos ahora a crear lo que sería una conexión a nuestra base de datos. En este momento solamente hemos definido el modelo, pero no hemos definido a dónde queremos que este modelo, que después se convertirá en una tabla, llegue. No hemos especificado, perdón, a qué servidor es donde tiene que llegar a conectarse. Para ello, entonces, primero, lo que tenemos que hacer es abrir lo que sería SQL Management Studio. Y acá, ¿verdad?, es donde tendremos prácticamente toda nuestra base de datos. Y acá lo importante es que ustedes logren saber cuál es el nombre del servidor que estamos utilizando. En este caso, mi servidor tiene como nombre el que se encuentra acá, así que lo voy a copiar. Y después me voy a conectar. Y acá podrán apreciar que no tenemos en este momento ninguna base de datos en nuestro servidor SQL Server. Ahora, para configurar esa conexión a este servidor de SQL Server, nos vamos a la parte que se llama app-settings.json, y en este archivo nosotros vamos a ir agregando una cadena de conexión. Así que aquí le doy Enter, abro comillas, y hasta él me muestra esa opción de conexión string, que es la que ocuparemos. Y acá procedo a darle 2 puntos, y él me agrega también lo que serían las llaves para llevar la sintaxis apropiada en este archivo JSON. Acá yo le pondré un nombre a esta conexión por defecto y le colocaré default connection, siempre en comillas, y después de ellas 2 puntos. Y acá se abren comillas y acá coloco server igual, y acá pego el nombre que copié del servidor. Bien, después de eso pongo punto y coma y creo otra palabra llamada database, donde especificaré el nombre que queramos que se le coloque a la base de datos o qué base de datos estaremos utilizando. En este caso le pondré DG Store DB, y colocaré un punto y coma. De ahí colocaré la palabra clave Trusted Connection, seguido por un igual, y le colocaré verdadero o true, punto y coma, y por último escribiré múltiple active result set, igual también a verdadero. Bien, ya con eso entonces tenemos prácticamente ya configurado lo que sería la conexión para nuestra base de datos, o mejor dicho, nuestro servidor de SQL Server y el nombre de base de datos que queremos que utilice. Bien, le doy guardar a esto y después regreso a la parte de nuestro esqueleto de la estructura de nuestro proyecto, y acá necesito crear una nueva carpeta. Así que le doy clic a nuestro archivo de proyecto, le doy clic derecho, le doy añadir y le doy añadir una nueva carpeta. Esta carpeta que
tendrá como nombre data. Déjenme cerrar esta parte de acá. Y acá crearé también una nueva clase. Esta clase servirá para tener el contexto de nuestra base de datos y a este le colocaremos de nombre appdbcontext. Usualmente le pueden colocar cualquier nombre, pero siempre tienen que respetar dejar dbcontext en la parte final del nombre de la clase. Le damos a añadir y nos crea la siguiente clase. Ahora, para trabajar con esta parte, tenemos que extender prácticamente o decirle que esta clase pública que hemos creado llamada appdbcontext se va a extender de otra clase llamada dbcontext. Sin embargo, verán que tenemos un error al tratar de escribir esta palabra. Eso se debe porque no tenemos instalado un paquete que nos permite utilizar lo que sería el Entity Framework. Si se fijan, cuando le damos clic a la parte de solución, acá nos dice primero tratar de cambiar el nombre o instalar un paquete que sería el de Entity Framework. Lo podemos instalar desde acá, pero para es una mejor, digamos, recomendación hacerlo desde la parte de herramientas o tools y venirse al manejador o al administrador de paquetes nube. Acá nos vamos, ¿verdad? A la parte segunda, dice acá, a esta segunda opción que dice manejar los paquetes para la solución. Y acá veremos los paquetes primeros que tenemos instalados. Si se fijan en este caso, a mí me está diciendo que tengo este paquete instalado y que también tengo una actualización. Así que aprovechando que estoy acá, lo puedo actualizar. Le doy clic y le doy a actualizar. Le doy acá a aceptar y el paquete queda actualizado. Ahora me vengo a la parte de navegar y acá voy a escribir SQL Server. Verán que la primera opción que me aparece es esta que se llama Microsoft Entity Framework Core SQL Server. La selecciono que se instale en el proyecto y le doy instalar. Le doy acá a aceptar. Y una vez que ya está instalado, verán que cuando regreso acá al archivo donde me estaba dando problemas, ahora cuando le doy la solución, acá dice utilizar Microsoft Entity Framework Core, el darle clic lo añade en la parte superior de aquí y ya no hay ningún problema. Ahora, dentro de esta clase pública que está acá, necesito crear lo que sería un constructor. Para crear un constructor, también hay un snipe, y así que solamente tenemos que escribir ctor, darle doble tap, y verán que nos agrega lo que sería el constructor para el dbcontext de nuestra clase. Acá colocamos entonces dentro del paréntesis las opciones prácticamente de dbcontext que vamos a utilizar, que sea dbcontext option, y dentro de ella pues hacemos referencia al app dbcontext que nosotros hemos creado. Y después definimos apropiadamente lo que sería option, con dos puntos en la parte de acá. Y vemos que estas son las opciones para nuestra parte base. Así. Bien. Acá ya no hay nada más que hacer para este constructor, pero solamente nos falta agregar una propiedad, que sería una prop, ¿verdad? Doble tap. Y esta propiedad pues sería básicamente que utilizando el dbset colocamos acá el modelo que vamos a utilizar, que sería el modelo categoría. Si se fijan, en este caso dice que el nombre categoría no existe en el contexto actual. Esto se arregla dándole clic a la solución y que nos agregue en la parte superior que vaya a buscar los modelos de nuestra solución. Ya de ese momento ya funciona entonces el
nombre de categorías. Acá tendremos que colocar el nombre que queremos que tenga esta tabla en la base de datos. En nuestro caso, por ejemplo, podríamos ponerle algo como TDL categorías, y cuando esto se empuje a nuestro servidor, la tabla se llamará de esta manera. Pero para seguir la conveniencia de nombres, le pondremos de nombre categorías. Así. Bien. Esto lo guardamos. Y prácticamente ahora lo que nos resta es venirnos al archivo de startup o de inicio que se encuentra acá y agregar un nuevo servicio, que sería el servicio con el cual nosotros hemos añadido el DB-Context. Entonces, en este caso, escribimos la palabra servicios, un punto, y acá colocamos añadir un contexto de DB, que sería este DB-Context que se encuentra acá, y aquí colocamos dentro de estos menos y más lo que sería el nombre que le pusimos a nuestra clase, que sería app DB Context. Así. Después de ello, generaríamos lo que serían opciones. Y estas opciones serían primero colocar options también acá, ¿verdad? Seguido por un punto. Y que utilice SQL Server. Esto sería apuntando prácticamente al servicio de Entity Framework, con una configuración que vaya a buscar la cadena de conexión que nosotros habíamos definido anteriormente en nuestro JSON, que entre comillas, si nos regresamos a app.json, sería esta conexión que tenemos acá por default. La copiamos, regresamos a startup y en medio de las comillas colocamos el nombre de la conexión y finalizamos con un punto y coma. Aquí vemos que hay dos errores de sintaxis, los cuales tienen que ver prácticamente con que no se están agregando al nombre de espacio correspondiente estas palabras. Así que acá le decimos que este app de DB-Context está utilizando en VGStore Data, que sería la carpeta data que tenemos acá, y ya se remueve ese error. Y la otra, ¿verdad?, es que esta que dice utilizar SQL, le decimos que utilice el Entity Framework. Ya con eso se arreglan todas las digamos problemas que teníamos de sintaxis y se puede proseguir a lo siguiente. Guardamos esto, nos aseguramos que todo esté guardado y proseguimos. Entonces, hasta este momento ya creamos todo lo que necesitamos para crear prácticamente o empujar lo que sería nuestro modelo, que sería este de categorías, a nuestra base de datos. Recuerden que entonces en este caso, ¿verdad?, nuestra tabla se llamará categorías, según lo que hemos creado acá, nuestro DB-Context, utilizando el modelo categorías que tenemos acá. Y estas propiedades, ¿verdad?, de esta clase categorías serán después las columnas en nuestra tabla de la base de datos, que también, ¿verdad?, ya colocamos acá en app.setting.json, que se va a conectar a este servidor SQL y utilizará una base de datos llamada VGStoreDB. Si la base de datos ya está creada, pues entonces solamente le va a añadir la tabla. Pero si la base de datos no está creada, que es el caso que tenemos en este momento, creará primero la base de datos y después le agregará lo que sería la tabla con sus columnas correspondientes. Ahora, ¿cómo hacemos esto entonces? Pues nos venimos acá abajo y veremos que hay una parte que se llama Package Manager Console, que es una consola para el manager de paquetes. Se puede acceder desde acá dándole clic. Si no la encuentran en esta parte de acá, pueden regresar a la parte de herramientas, darle al Package Manager y aquí verán que la primera opción es esa consola y la tenemos acá. Voy a limpiar la consola dándole clear y ahora voy a escribir un comando que se llama add-migration. Y acá, este es un comando especial, pero tenemos que darle un nombre a la migración que queremos agregar.
En este caso, como queremos agregar una tabla llamada categorías a la base de datos, le podemos colocar agregar categorías a base. Okay. Si a esto le doy enter, verán que aparece el siguiente error. Este error es porque no tenemos un NuGet package que prácticamente nos permite ejecutar este tipo de operaciones o estos comandos. Si ustedes al inicio del proyecto colocaron que querían utilizar algún tipo de autentificación, este error es posible que no les dé, porque al instalar ese tipo de paquetes de autorización, instala también a veces este paquete que ya es necesario para este tipo de operaciones. Pero como no tenemos este paquete instalado, lo vamos a instalar. Le damos herramientas, nos regresamos a la parte del Package Manager y aquí manejamos otra vez los paquetes de la solución y en el navegador, buscamos Tools y la que nos sale en la segunda es esta que se llama Microsoft Entity Framework Core Tools, que es la que vamos a utilizar. Le damos clic, nos aseguramos que está seleccionado nuestro proyecto, le damos instalar, le damos a aceptar y una vez que está instalado regresamos después a lo que sería nuestra consola y volvemos a ejecutar el comando. Le voy a dar limpiar primero, de ahí lo doy a ejecutar, add migration y verán que empieza a construir algo. Cuando la construcción finaliza nos va a notificar, aquí está que ya finalizó y nos muestra la migración que él ha creado y si se fijan nos creó también acá una carpeta, miren, llamada migraciones, donde se está guardando la migración que estamos viendo en pantalla. Y acá verán que lo que está haciendo, ¿verdad? Que dice que va a utilizar un builder para una migración, que la migración se llama agregar categorías bases, que depende de la parte de la clase migración, y está utilizando el Entity Framework Core Migration, esa librería. Acá dice, ¿verdad?, que creará una tabla. La tabla se llamará categorías. Las columnas de las categorías, de esta tabla de categorías, será una que se llama ID categoría, la cual será entero. Y si se fijan, llevará la propiedad de SQL Identity, haciéndola de una sola vez la llave principal y también incrementable. El nombre será una columna de tipo string y orden será otra de tipo entero. Y acá está, miren, cómo coloca la llave primaria a la columna ID categorías. Y pues esto sería prácticamente todo lo que sería necesario para la migración. Pero, ¿cómo empujamos esta migración a la base de datos? Regresamos a la parte de la consola, aquí lo voy a limpiar nuevamente, y escribo el comando update-database. Y al darle enter, empieza una construcción y finaliza. Si ahora nos regresamos a lo que sería el SQL Server Studio, podemos ver acá que nuestro servidor, si ahora expando la base de datos, vamos a darle a conectar nuevamente, acá está, faltó que refrescar. Pero verán que ahora en la base de datos, ahora tenemos acá lo que sería la base de datos BG Store Database, y si esto lo expando en las tablas, veremos que acá tenemos dos tablas creadas, una que es las categorías, si la expandimos, podemos ver las columnas, ID categoría, nombre y orden, que se encuentran acá, y también tenemos que nos ha creado una tabla llamada EF o Entity Framework Migration History, o la historia de migraciones creadas por el Entity Framework. Si esto lo selecciono, y veremos que acá tenemos prácticamente, ¿verdad?, que acá está la migración que nosotros creamos con un parámetro de fecha, y que dice agregar categoría base, que fue el nombre que nosotros le colocamos, y con qué versión del Entity Framework fue que se creó. Bien. Entonces, básicamente esto es la parte inicial de una aplicación de MVC.
Para este caso, lo que hemos hecho entonces, en resumen, es agregar una clase de modelos, y esa clase de modelos la utilizamos para crear las propiedades, para crear lo que serían las columnas en nuestra base de datos, en nuestra tabla en la base de datos, y a través de un dbContext que se agrega en esta carpeta de data, podemos mandar ese modelo a la base de datos, utilizando la conexión que está definida en nuestro archivo de app-settings.json. Para crear esas migraciones se tiene que utilizar la consola de comandos, se tiene que crear la migración y después, una vez que esté creada, esta migración tiene que ser empujada a la base de datos utilizando el comando de update database. Hasta acá sería el video en esta ocasión, y en el próximo video hablaremos un poco de cómo crear controladores a partir del modelo que ya tenemos predefinido en nuestro sistema. Hasta la próxima.